Amigos de Radio UMA, bienvenidos a esta edición, la cual prometemos traerles una entrevista muy interesante, la salud mental, un problema silencioso. Y nuestra invitada del día de hoy será la licenciada Vilma Hueso. Bienvenida, licenciada. Gracias, es un placer para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes y principalmente haciendo partícipes a los estudiantes de nuestro tema, que ha sido un tema buscando siempre apoyar tanto a la sociedad como a los mismos estudiantes. La licenciada Vilma Hueso de Estrada estudió, sus estudios superiores fueron licenciatura en Psicología, maestría en Educación Superior en la Universidad Tecnológica de El Salvador y diplomado en Psicología de la Salud en Universidad Dr. José Matías Delgado. Estudió diversos talleres, en los más destacados están Taller de Salud Mental, Desastres y Manejos de Estrés, diplomado en Psicología Clínica y de Salud. ¿Qué debemos entender por salud mental? ¿Por qué definirlo como un problema silencioso? Bueno, primeramente, salud mental es un tema o un concepto que muchos desconocemos porque lo estamos viendo como algo parte de la personalidad. Salud mental es la forma en que la persona se va comportando o se va relacionando en su medio, es decir, cómo ella va satisfaciendo o va resolviendo todas aquellas situaciones que vive a través de la sociedad misma, dentro de los roles como son la familia, el estudio, el trabajo, como hermana, como esposa, como hija, que al final el ser humano pues desarrolla durante todo su vivir. Considerando lo anterior, ¿cuáles son entonces los hallazgos más significativos obtenidos en la investigación? Bueno, antes que nada, primero, ¿por qué le pusimos un problema silencioso? Cuando nosotros veíamos los problemas que en la sociedad actual se dan, primero vemos que la salud siempre está enfocada en los problemas somáticos. Por ejemplo, veíamos que muchas veces los médicos hacen campañas de salud con la Zika, con el chikungunya, todo lo que al final nos afecta en una forma psicosomática, es decir, en una forma física. Y muchas veces no se cubre lo que es lo emocional, lo interior, que también esto trae como afección en la población resultados bastante serios, que son los que nosotros hemos encontrado. Hablando con médicos, nos dábamos cuenta de que las afecciones que actualmente se dan, que antes las veían como una enfermedad digamos hereditaria, como es la diabetes, ahora se está dando más que todo en jóvenes de 24 años debido a situaciones de estrés, debido a situaciones de un mal manejo de problemas social. No tienen la capacidad de resolver un conflicto y eso les va trayendo en sí o en su interior un conflicto que al final se va haciendo más grande hasta donde ya no lo pueden controlar, es decir, ven situaciones que se van cambiando su comportamiento, pero lo ven normal. Por ejemplo, una persona que presenta ira, que presenta enojo, frecuentemente dicen así soy yo. Y a veces es un producto de lo que es la salud mental afectada por los problemas que en la actualidad se están viviendo. ¿Qué factores complejos impactan en la afectación de la salud mental en nuestro país y en la región? Bueno, sabemos y todos tenemos el conocimiento de que en nuestro país lo principal que actualmente se está viendo es lo que es la violencia en la calle, la violencia dentro de la familia, que todo ello viene como resultado de una salud mental no tratada después de lo que fueron la guerra. Nosotros como país traemos mucha historia y vemos que tenemos, por ejemplo, afectaciones de la guerra, tenemos afectaciones por la vulnerabilidad que tiene el país en lo que es terremotos, desastres naturales, y que al final solo son cubiertos en el momento o son, digamos, tratados así en una forma superficial, pero que al final esto queda nuevamente como hundido o cubierto y no lo vemos a fondo. Entonces, estos factores vienen a desencadenar lo que es la violencia actual. Los jóvenes que no tienen una familia que solamente es como el momento de
de la crisis, ¿verdad? Por ejemplo, cuando han habido terremotos, se han hecho, por ejemplo, los lugares de asentamiento, hemos ido los psicólogos, hemos tratado en el momento a las personas, pero ya no se le da seguimiento. Entonces esa salud mental queda como solamente cubierta para el momento y luego queda olvidada. Sí, o sea, solo digamos que tapan el bache, pero no ven por qué ha surgido ese bache. Sí. Y tendrían que seguirlo, la verdad. Sí. ¿Existe en el país una política nacional de salud mental? Si es así, ¿a qué se refiere esa política? Bueno, desde la Constitución de la República sabemos que tienen allí una obligación el Estado de dar cubrir esa necesidad de la población. Y por lo mismo, pues por estudios que ha hecho la OPS, la OMS, ellos han venido a valorar que hay necesidad de una política agregada a la salud mental y es creada en el 2006, luego de un estudio que se hizo en Nicaragua, Guatemala y aquí en El Salvador. Esta política lo que presenta es la situación de nuestro país como vulnerabilidades, como problemas de salud mental. Y a través de él establecen, por ejemplo, estrategias para llegar a la población que más lo necesite, que más vulnerable es. En este caso pueden ser las áreas donde no hay accesibilidad, por ejemplo, para los hospitales, para las atenciones primarias, que son los hospitales donde se dan prevención y no una atención, no una curación, sino se da la prevención de enfermedades que puedan ser evitadas como resultado de la salud mental. Entonces ahí se dan más que todo estrategias, líneas de acción para que el Estado pueda cubrir, nada menos como en el 2012, la exministra Isabel Rodríguez, la doctora decía, y creó lo que le llamamos ahora ECOS, que son los equipos comunitarios. Y ellos tendrían la obligación de asistir a todas las comunidades para poder dar esa respuesta. Pero la misma violencia lo ha impedido porque no los dejan llegar. Hay poco profesional contratado, no es bien remunerado. Entonces todas estas estrategias que tiene la política actualmente no las conocen muchos médicos y pocos son los que se pueden decir contratados para dicho trabajo o dicha área. Sí, como dices, por la misma violencia es que no se puede como que expandir más. Sí, así es. Bueno, síguenos escuchando, volvemos dentro de unos minutos. Para los que nos acaban de sintonizar, el tema es salud mental, un problema silencioso. ¿Cuáles fueron las limitantes que más condicionaron a su trabajo de investigación? Bueno, nosotros hicimos la investigación en un centro hospitalario, donde tomábamos personas que iban, por ejemplo, a consultas externas, consultas de emergencia o los acompañantes de estas personas. Y ahí lo que podíamos ver muchas veces era de que la persona llegaba en una situación tal vez aparentemente tranquila, y cuando se hacía la entrevista la persona como que rompía en llanto, se ponía en crisis, porque tal vez nos contaba alguna situación, o un caso de una señora que ella estaba por diabetes, y cuando comenzamos a platicar con ella, la señora nos comentaba de que ella comenzó con este problema debido a que 3 años atrás había perdido a uno de sus hijos y no sabía si estaba muerto, si estaba vivo. O sea, esa necesidad de la madre de saber dónde estaba el hijo o si ya lo habían matado, esa situación le creó emocionalmente ese problema. Entonces como que fue un momento donde tomábamos a las personas que estaban por un control o por una enfermedad, llegaban al hospital, pero no estábamos en un lugar muy, digamos, en una casa o en un lugar donde podríamos estar teniendo más apoyo, sino donde ahí la podíamos entrevistar, la entrevistábamos, pero ella a veces sí tenía necesidad de ser escuchada. A veces se nos alargaba más la entrevista porque ella tomaba aquello de expresar, exteriorizar toda su situación. Se desahogaba con ustedes. Sí, eso es lo que ocurría. ¿Cómo valora el papel de los diferentes actores involucrados con la problemática abordada en la investigación? Bueno, los médicos lo que nos manifestaban es que sí hay una capacidad para poder dar respuesta a esta situación en lo que respecta a nivel de salud. Pero nos decían, a veces hay pocas contrataciones,
hay poco personal para poder, y especializado principalmente, para poder dar respuesta. Y en ocasiones nos manifestaron lo de la política, no la conocemos, y si la conocemos parcialmente, en algunos puntos, no totalmente. Entonces, y otro punto que nosotros como ya investigador hemos visto es de que la sociedad también tiene un papel bien importante para ser otro actor más. Y aquí estamos tomando la universidad, porque, y hablamos universidad porque pertenecemos a una universidad que está con la mejor disposición de dar ese servicio. Pero hay muchas universidades que podrían agregarse al Ministerio de Salud y poder hacer algo para que la sociedad vaya cambiando, poder dar un aporte como profesionales, como estudiantes que se están formando, y no quedarnos atrás solamente criticando al Estado y sin poner un granito de arena. Okay. Dentro de los actores involucrados en la investigación están las personas que han vivido múltiples y numerosos eventos traumáticos. ¿Cómo se caracteriza desde esta perspectiva a la población salvadoreña? ¿Cuál es el estereotipo identificado en el salvadoreño común? Bueno, nosotros, una de las características es que aunque tengamos problemas, siempre salimos a trabajar, ¿verdad? Nos identifican por ser personas que no nos quedamos en casa, que raras veces pues nos doblegan, ¿verdad? Los problemas, pero ahí podíamos identificar que la persona andaba con una carga emocional bien grande, como le mencionaba la persona del hijo, así andaban muchos. Había una de que la hermana tenía como un mes de que había fallecido debido a una enfermedad crónica. Entonces la persona iba también a un tratamiento psicológico porque no había podido todavía resolver el duelo. Entonces son características que ahorita la sociedad está viviendo comúnmente. La paranoia, que es aquella situación donde la persona se siente perseguida, quien no sale a la calle y se siente que si alguien se acerca puede ser alguien que la quiera asaltar, la quiera, una joven, ¿verdad? Agredir, violar. Entonces son situaciones que en nuestro país actualmente se están acrecentando, y eso mismo está creando un estereotipo de persona como que antes tal vez la paranoia la veíamos como una alteración, hoy la vemos como algo normal, porque decimos la violencia es la que nos está creando aquella paranoia donde no podemos salir si no nos cuidamos, ver quién va detrás de nosotros, quién se subió con nosotros, quién bajó. Vamos cuidando nuestras espaldas. Vamos siempre pendientes de quién está detrás de nosotros y que si en realidad es bueno o no es una persona que traiga buenas intenciones. Sí, incluso hay personas que hasta se afligen porque, ay, me mira raro y todo. O sea, porque lo mismo, no saben si le va a hacer algo o simplemente es la forma de mirar de la persona. Sí, la verdad es que como le decía, en la sociedad ahorita hay muchas personas, ahí se veían personas jóvenes que por tener una enfermedad, por ejemplo, un joven que tenía SIDA, pero él cuando nosotros nos acercamos se demostró ciertas características como de enojo, de reacciones negativas hacia nosotros, y nos decía, no quiero que me evalúen. O sea, hay situaciones, hacían reacciones negativas, y que creo que ahorita todos tenemos la desconfianza, que antes tal vez no existía como población. Sí, por los tiempos como están, que existe como que ponemos siempre ese escudo, y así como dice usted, o sea, los salvadoreños quizás nos caracterizamos por eso, que somos emprendedores y sea el problema que sea, siempre salimos a la lucha. Sí, y la verdad es que ni en la época de la guerra se veía, ¿verdad? Porque bueno, yo estoy viví esa etapa, y creo que aquí en San Salvador no se veía esa situación. En cambio, hoy con la delincuencia sí vivimos una situación bastante seria. Cabal, que solo nos queda salir a trabajar y sonreír, como si no pasara nada en nuestras vidas. Así es. Bueno, volvemos después de una pequeña pausa. Seguimos con la licenciada Vilma de Hueso. ¿Cómo puede una persona recuperarse al haber sufrido un problema de salud mental? ¿Qué factores condicionan tal recuperación? Bueno, primeramente los psicólogos lo que manifestamos es que antes de llegar a tener una alteración en salud mental es de escuchar lo que nuestro cuerpo nos está avisando. Por ejemplo, una alteración de sueño,
una ausencia de hambre. O sea, ahí nos está, y tener una presión, una situación que sea diferente a la que nuestra vida o estilo de vida está acostumbrado. Por ejemplo, demasiado trabajo o hay un cambio, por ejemplo, como una pérdida de un empleo. Entonces, esto nos hace que nosotros presentemos sintomatología que nos está diciendo hay algo que nos está cambiando. Entonces, si usted llega al momento de sentir que hay una necesidad de buscar un apoyo, es bueno. Antes de llegar a lo que es el área ya de psiquiatría, que ahí hay un trastorno donde ya hay necesidad de lo que es medicamento para poder controlar los neurotransmisores, que son los factores ya biológicos, porque puede llegar a afectar hasta lo que es la parte ya interna de su cerebro, y eso sí ya es más difícil de poder tratar. ¿Y cómo se puede recuperar o qué factores condicionan? Pues la motivación de la persona, el deseo de querer cambiar, de querer salir adelante y de no permitir que esa situación nos esté controlando, sino controlarla nosotros a ella. Sí, la verdad que sí es súper importante buscar ayuda cuando ya el cuerpo nos está avisando, porque estamos a tiempo de poder encontrar una solución al problema, al porqué de las cosas. Hay sintomatología bien básica que la vemos como algo de que la controlamos con medicamentos. Dolores de cabeza, por ejemplo, colitis, gastritis. El estrés es un conjunto de todos esos procesos. Entonces, al final, ¿qué es el estrés? El estrés solamente es el que viene y nos, digamos, altera todos esos sintomatologías. Entonces, al final, el cuerpo le está diciendo, tengo colitis porque está sucediendo algo que no estaba. No estoy acostumbrado. Así es. ¿Cómo puede identificarse en nuestro entorno más próximo si un familiar o un amigo cercano tiene problemas de salud mental? Bueno, lo que estábamos hablando, bien sencillo. Si una persona, por ejemplo, lo normal es dormir 8 horas y de repente se ve que duerme más de 8 horas, 10 horas, se levanta a las 12, come, se vuelve a acostar o pierde el deseo, por ejemplo, de los hábitos de aseo, ¿verdad? Ya no se baña, la persona comienza como a presentar aún en las emociones, los sentimientos, él ya no presenta ninguna emoción, por ejemplo, decir, vamos a salir, vamos a hacer esto, y la persona quedarse, no quiero, aquí me quedo mejor en la casa, o ver televisión día, todas 2, 3 horas y no presentar ningún deseo de cambiar esa actividad. Entonces son situaciones que sí nos están diciendo que hay algo que está afectando a esa persona, ya sea o el hijo, el hermano, el padre, porque hay muchas situaciones que pueden variar de acuerdo a la edad. Es como que caer en una rutina. Sí. Caer en una rutina donde el cuerpo ya se acostumbró, y al querer salir de esa rutina es donde ya empieza como que a tener como que más problemas. Pero más que rutina es como el desgano. O sea, la persona ya no quiere hacer ninguna actividad porque hasta pensar le causa problemas. Y le causa problemas. O sea, quiero alcanzar un vaso de agua, ay, ¿verdad? O sea, levantarme, mejor me quedo con la sed, porque en ese momento él piensa que el caminar, el ir a tomar el vaso, le crea cansancio. Y entonces ahí es donde comienza la depresión, que es un estado que ahora los jóvenes en mis charlas les mencionaba, toman como de moda, ¿verdad? A veces andan tristes y dicen, tengo depresión. Soy depre. Entonces, y no es así, la depresión es algo más serio y algo que sí ya el psicólogo tiene que manejarlo a la par de un psiquiatra. ¿Cuál debe ser el rol de UMA para dar seguimiento a los resultados de trabajo realizado? Mira, ahorita nosotros acabamos ya de finalizar esta investigación creando una malla curricular. Esta malla nos va a permitir a los futuros profesionales que están ahorita ya por egresar, prepararlos para ser buenos psicólogos en el área de salud. Ahí nosotros vamos a hacer este diplomado de unos 8 meses donde les enseñemos, por ejemplo, lo formemos a trabajar con personas con enfermedades terminales, a tener un buen muerte, o sea, despedida, donde la persona tenga el respeto, ¿verdad? De que pues ya está en una etapa crónica. Y también pues nosotros vamos a tratar de que
estos estudios no se queden aquí, nada menos en el 2017 le estamos dando seguimiento con la otra investigación que va a ser conocer las funciones de los equipos comunitarios que el Ministerio de Salud tiene para poder dar prevención sobre la salud mental y no dar tratamiento ni curación, sino prevenir. Entonces, eso es lo que queremos ya para el próximo año, hacer proyecciones con el Ministerio de Salud y ahora pues empezar a preparar a los estudiantes. ¿Qué cambio íntimo o esencial deja usted como profesional y ser humano al elaborar de esta problemática? Mire, cuando yo empecé esta investigación la comencé primeramente como persona, que todos tenemos problemas de salud mental, familiar. Valoré bastante el hecho de que como psicóloga decimos muchas veces hay poco conocimiento. Yo trabajé 11 años en Funter y allí llegaban jóvenes de 20 años con accidente cerebrovascular, que llegaban con muletas, que no podían caminar. Y yo decía, estos jóvenes, ¿por qué motivo han llegado a una situación tan grave como para que su cerebro tenga un rompimiento de venas, tenga una situación que antes se veían en personas adultas, mayores, y donde nadie podía decir a los 20 años qué preocupación tan grave puede tener un joven de que le esté provocando una enfermedad antigua, ¿verdad? De que la creaban solo las personas mayores. Entonces ahí comencé yo a plantearme esta inquietud y dije, bueno, ¿verdad? No solo como persona el estilo de vida hay que cambiarlo, sino que también pensé como profesional cómo puedo ayudar para que los estudiantes de la universidad puedan también escuchar y poder a través de esta investigación conocer que deben tener muchos hábitos diferentes como la buena alimentación. Yo en las cátedras siempre les digo, hay alimentos para el cerebro. Los nutrientes muchas veces creemos que solo es para el cuerpo y también para el cerebro tenemos nutrientes que les pueden dar una mejor vida, que no estén propensos a un derrame, que no estén propensos a un aneurisma, a una migraña. Entonces eso fue lo que me nació como profesional y me ha dejado también como persona esa inquietud. ¿Un consejo que le pueda dar a todos nuestros radioescuchas? Bueno, solamente lo que mencionaba, ¿verdad? Que nos preocupemos un poquito por nuestro motor, que es el cerebro. Yo siempre les digo, no esperemos a llegar a una edad donde digamos, no, si eso me va a dar cuando tenga 50, 60 años. Sino que si usted comienza desde ahora, a los 20 años, a tener una buena alimentación, entonces ahí vamos a ir viendo que cuando lleguemos a los 50, 60 años, pues vamos a tener una vida todavía plena, llena de vida, una situación donde no vamos a tener necesidad de estar con medicamentos y que muchas veces lo vemos como, no me va a dar a mí, ¿verdad? Le está dando a otro menos a mí. Pero al final, cuando tenemos familiares, nos damos cuenta que sí es una situación que no está fuera del alcance de ninguno y podemos pasarlo. Ok, gracias licenciada Vilma por su tiempo y por aclararnos las dudas sobre el tema. Gracias a todos los radioescuchas de UMA, bendiciones, los espero en otra transmisión y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Radio UMA-.